El reino griego de los Ptolomeos. El siglo III. El periodo más brillante y de máxima expansión de la monarquía ptolemaica fue el siglo III, cuando dominaban Cirene, Siria y Palestina, Chipre, ciudades de la costa marítima del Asia Menor e islas del Egeo. Los Ptolomeos deseaban el dominio de este mar y del Mediterráneo oriental, centros estos del antiguo y moderno mundo griego. Para ello contaban con la nueva capital de Alejandría, el mayor puerto del Mediterráneo, con un activo comercio que le generaba una enorme riqueza al país. El siglo II. A partir de este siglo, tuvieron que replegarse a su territorio natural y salvaron su independencia gracias a la protección que le prestaron los romanos. La pérdida de la influencia exterior, paralela a la debilidad de poder de la monarquía y la utilización de nativos como soldados, resucitaron el nacionalismo del pueblo egipcio y el interés por tener mayor participación en el gobierno. La dinastía. Hijo de Ptolomeo Auletes, todos los reyes que lo sucedieron llevaron su nombre, hasta los Ptolomeo, XIII y XIV. Casado sucesivamente con su hermana Cleopatra, quien al principio compartió con ellos la corona y al final gobernó sola hasta el año 30, cuando el emperador Augusto convierte a Egipto en provincia romana. Nativos y griegos, ambas culturas coexistieron sin influirse significativamente. Los reyes no pretendieron helenizar el país, pero sí unificar estas culturas. Así fue que Ptolomeo I estableció el culto común al dios Serapis para los dos pueblos. Los egipcios mantuvieron su cultura tradicional por complacencia de los reyes. Los ptolomeos pudieron conservar el carácter helénico del reino gracias a los griegos que acudieron a Egipto como soldados y que luego desempeñaron tareas de tipo administrativas y comerciales. Los primeros monarcas crearon y favorecieron el desarrollo del museo y de las bibliotecas de Alejandría, proporcionando una gran producción artística y literaria griega. Los reyes. Ptolomeo I. En el 323, a la muerte de Alejandro, éste obtuvo la satrapía de Egipto, convirtiendo al Mediterráneo oriental en un dominio egipcio, otorgándole esto ventaja política y comercial. En el 304 se declaró rey de Egipto para luego, antes de su muerte, declarar a su hijo Ptolomeo rey adjunto. Escribió la obra Historia de Alejandro, muy bien documentada. Le confió la administración del país a gobernadores egipcios secundados por estrategas griegos encargados de la parte militar. Ptolomeo II representa el momento más brillante del reino. Trasladó la capital a Alejandría. Fue un hombre culto. Su profesor Filetas de Cos es considerado el primer poeta y filólogo. Sus glosas desordenadas fueron de gran popularidad entre los griegos. Este fue sustituido luego en la educación del príncipe por Zenódoto de Éfeso, editor de Homero y de Hesíodo y primer director de la biblioteca. Ptolomeo III. En su reinado emprendió la llamada Tercera Guerra Siria, en cuya campaña Egipto logró su máxima expansión. Es probable que se haya conservado en un papiro sus memorias, en donde hace referencia a su entrada en Seleucia y Antioquía. Ptolomeo IV. Fue discípulo de Eratóstenes y escribió algunas obras dramáticas, una tragedia llamada Adonais. Fue quien, para detener un ataque seleucida, inició la Cuarta Guerra Siria, obteniendo la victoria en el 217. Ptolomeo V. Durante su reinado sucedieron revueltas en las ciudades. Este recibió ayuda de los romanos para mitigarlas, hecho que hizo que dejara de ser Egipto una potencia política y deba su supervivencia a la protección recibida por Roma. Ptolomeo VIII. Sintió una gran atracción por las letras y gustó de llamarse filólogo, como los grandes hombres que trabajaban en la biblioteca. Fue autor de los Comentarios, en 24 volúmenes donde recogía anécdotas junto a hechos y datos geográficos y de ciencias naturales, frutos de su experiencia personal. Propuso una corrección a un verso de la Odisea, debido a su afición a la crítica literaria. Ascendió al trono cuando su hermano Ptolomeo VI estaba prisionero y cuando éste
fue liberado, compartieron ambos la corona un tiempo hasta quedar postergado a gobernante. A la muerte de Ptolomeo VI en el 145, volvió a Alejandría y se casó con su hermana Cleopatra II, para asegurarse el trono y para luego matar al heredero Ptolomeo VII, estableciendo un sistema del terror. A Ptolomeo VIII se le adjudica la decadencia cultural de Alejandría. Ptolomeo XII, XIII, XIV y Cleopatra. Los hijos de Ptolomeo XII, hijo de Ptolomeo IX, fueron los últimos varones en esta dinastía, a los que se unió finalmente su hermana Cleopatra, a cuya actividad política con los generales romanos ya nos hemos referido. El museo. La palabra museo se aplicó a una construcción, en general pequeña, dedicada al culto de las musas como homenaje y recuerdo de una persona fallecida, especialmente de un poeta. También como derivación a un lugar donde florecía una actividad poética, musical o sencillamente intelectual, como lo fue el Liceo de Aristóteles, donde había un bosque en donde se consagraba culto a las musas, y la Academia de Platón. El sentido de tener un centro de estudios sin implicaciones religiosas surgió en tiempos de los romanos y por influencia indudable del de Alejandría. De esta forma se convierte en algo natural el hecho de que los reyes egipcios quisieron rodearse de poetas y estudiosos que dieran brillo a su reino y crearon una institución para alojarlos y facilitarles su labor intelectual, al que le dieron por nombre de museo, dedicándoselo a las diosas que proporcionaban la inspiración poética y la sabiduría. Las comidas también tenían un papel importante durante el intercambio de ideas entre los que participaban en el museo. También es muy posible que los reyes establecieran rentas fijas para la financiación, se mantuvieran durante la antigüedad y permitieran su supervivencia. Tampoco faltaron los actos de generosidad de los emperadores romanos en favor de escritores. El museo brindaba a sus huéspedes la posibilidad de llevar una vida acomodada y sin preocupaciones materiales, disponiendo del tiempo para el diálogo socrático y un desarrollo intelectual. Se desconocen las obligaciones de los miembros. Lo más probable es que se tratara de entretener a los reyes y presentarles sus producciones literarias. No había peligro para ellos, excepto por estar rodeados de los caprichos de los reyes y tiranos. Había enemistades entre los miembros del museo, las cuales se pueden encontrar en referencias literarias, ya que eran personas de caracteres y orígenes diferentes, celosos de cualquier otro científico o literato. Tampoco se dictaban clases, aunque está documentado en referencias biográficas de poetas, filósofos y filólogos que algunos huéspedes tuvieron profesores y discípulos. Las funciones del presidente del museo, con independencia de las religiosas, que proporcionaban al cargo, al respeto, rango social y prestigio, debían de ser velar por el buen funcionamiento de la institución. El cargo debió ser distinto de la dirección de la biblioteca, y si así fue, no lo ocuparon personas de significación destacada en el campo de las letras, pues no se han conservado sus nombres. No se sabe si el fundador del museo fue el rey Ptolomeo I Sóter o su hijo Ptolomeo II Filadelfo, pero lo más probable es que fuera el primero. Se cree que la biblioteca de Alejandría era solo una dependencia o parte secundaria del museo, y que la idea de este pudo derivar del Liceo de Aristóteles, principalmente por la participación que tuvo Demetrio de Falero, antiguo miembro del Liceo en la primera época del museo. Demetrio de Falero, nacido a mediados del siglo IV a.C., fue gobernante de Atenas hasta que la ciudad fue conquistada por Macedonia. Luego fue llamado por Ptolomeo I y se convirtió en su consejero
hasta ser desterrado por Ptolomeo II. Otros creen que el museo se basó en pensadores no aristotélicos como Filitas y Zenódoto de Éfeso, y que habría estado basado en los archivos y bibliotecas de los pueblos asiáticos que Ptolomeo I había visitado. El museo, a diferencia del Liceo de Aristóteles o la Academia de Platón, no buscaba enseñar, sino más bien servir como centro de investigación, lo que era más propio de los centros mesopotámicos y egipcios. Los miembros investigaban principalmente 4 ramas de la ciencia: matemáticas, astronomía, medicina y geografía, y se dedicaban a la investigación filológica, con la que analizaban y categorizaban las obras de los autores antiguos y actuales. Los huéspedes no buscaban hacer filosofía, ya que el museo estaba muy ligado a la corte y esto no hacía posible la independencia del análisis filosófico, pero sí hacían poesía, que era cortesana, culta, con alusiones eruditas y léxico antiguo. El tema central de su poesía era la poesía amorosa, y el marco era la ciudad y los cuadros campestres. Los poetas solían exponer sus conocimientos científicos y resucitar los temas mitológicos. Cultivaban la tecnopegnia, que consistía en hacer adivinaciones de objetos representándolos por la longitud de las líneas. Preferían las composiciones cortas y usaban sus poemas para halagar a los reyes y reinas y considerarlos dioses. Los poetas se escribían para un grupo selecto de personas y nunca formaron una comunidad afectiva con ideales en común. La creación del museo pudo haber tenido varios propósitos. Por un lado, crear instituciones como la de los pueblos asiáticos, donde los miembros se dedicaban a tareas intelectuales y donde la cultura servía para unir y educar al pueblo y mantener las estructuras sociales. En segundo lugar, la elaboración de la poesía, ya que para los griegos y los ptolomeos había un deseo de alcanzar la inmortalidad a través de ella. Ellos veían a la cultura como algo separado del resto de la vida, y por eso los ricos ejercían el mecenazgo con los poetas. En tercer lugar estaban las intenciones políticas, ya que Alejandro Magno le había dejado a Ptolomeo I un imperio fácilmente defendible, y él podía reforzar esa posición ganándose el apoyo de Alejandría. Para eso se ocupó de exaltar la cultura egipcia a través de los libros. Por último, otra intención política podría ser que en Egipto existía una cultura milenaria de la que los nativos se sentían orgullosos. Creando una institución griega como el museo, se podía lograr que la cultura griega equilibrara y superara a la egipcia. La biblioteca debió surgir como consecuencia de la fundación del museo, para que sus miembros puedan disponer de una colección de libros que eran imprescindibles en la ciudad, que no disponían de libros griegos suficientes para atender las necesidades de los eruditos que iban a trabajar. Esta carencia se debía a que no había un edificio construido para ella. Se creía que no precisaba de una biblioteca por 2 razones. La primera era que los griegos y los romanos no usaban mesas para leer. Recién en la Edad Media se impuso cuando se abandonó la forma de rollo y se adoptó la forma de códice o cuaderno para el libro. Y la segunda de estas razones es que había una sala que era algo que ellos no podían imaginar.
ya que creían que todos, leyendo en voz alta, no se iban a poder concentrar. Para guardar los libros se usaban unas pequeñas habitaciones que permitían conservarlos ordenados en nichos y cestas, dentro de determinados grupos para facilitar la localización. La biblioteca es una dependencia del museo. El documento más antiguo conservado sobre la fundación del mismo es la carta de Aristeas o Filócrates, escrita en el siglo II a.C. En esta carta hay una primera traducción al griego del Torá. Esta traducción se debe a la idea de que Demetrio de Falero, director de la biblioteca, quien fue propuesto por el rey Ptolomeo II, veía la conveniencia de agregar los libros sagrados de los judíos al fondo bibliográfico. Una serie de biografías que contenía la enciclopedia, con el nombre de Suda o Suidas, utilizaba los materiales de tiempos toleimacos a finales del siglo X. También un papiro encontrado en Oxirrinco del siglo II después de Cristo con relación a los directores de la biblioteca. El rey le escribió al sumo sacerdote de Jerusalén, donde se describió el templo, la ciudad y las tierras palestinas. En esa traducción se ocuparon 72 doctores y 6 intérpretes de cada una de estas tribus. Esta versión fue utilizada por los judíos primero y luego por los cristianos. Los europeos la utilizaron como referente del texto hebreo y la acompañaron con una traducción latina, incluida en los grandes políglotas que aparecían a continuación de la Complutense, ordenada por el cardenal Cisneros. Hoy es el texto oficial que se utiliza en la Iglesia griega. Se realizó la traducción al griego del Pentateuco, que fue realizada por escritores judíos como Filofón o Flavio Josefo, y por cristianos como Tertuliano, Eusebio o Epifanio, que mantuvieron la intervención de Ptolomeo II como rey y de Demetrio como director de la biblioteca. Juan Setze da una versión similar en Prolegómenos a Aristófanes. Fueron traducidos al latín en el siglo XV en una nota a Plauto, que figura en un manuscrito con 15 obras suyas conservadas en Roma, antes de la biblioteca del Colegio Romano y ahora en la Vaticana. Alejandro de Etolia, Licofrón de Calcis y Zenódoto de Efeso editaron las tragedias y las comedias atenienses del siglo V, como las obras de Homero. Erastótenes fue nombrado bibliotecario por el rey de la biblioteca de la corte principal, según Calimaco. Tenía alrededor de 400 volúmenes de un tipo y 900 de otro. La fundación de la biblioteca se le atribuye a Ptolomeo II. Por fuera del palacio se creó una biblioteca más pequeña, la del Serapeo, quien el obispo Epifanio habló de su traducción de los 70, cual fue depositada en la primera biblioteca, que estaba situada en Bruxion. Y esta más pequeña, la del Serapeo, a quien llamaron hija de la primera, estaba instalada en el Serapeo. El templo estaba elevado en honor de Serapis, en una colina dentro del barrio de Racotis, quien estaba habitado por egipcios como Tácito y Plutarco. Asurbanipal trajo los libros viejos mesopotámicos de su biblioteca de Nínive. El volumen de los ejemplares traídos, que llegaban de las capitales de reinos helenísticos, empezaron a buscar que sean adecuados para poder localizarlos y depositar estos ejemplares. De esta manera crearon la biblioteca. Se adquieren los libros y los guardaban generando un orden que facilitaba la localización y la consulta. Los Ptolomeos crearon la biblioteca gracias a la experiencia obtenida en el Liceo. Demetrio explicó en la corte de Menfis las ventajas de la colección de libros que reunieron Aristóteles y Teofrasto. La biblioteca siguió creciendo durante todo el reinado de Ptolomeo. Durante la ascensión al trono de Ptolomeo VIII, hubo un cierre del ciclo de colaboradores, como Calimaco, Alejandro de Etolia, Licofrón de Calcis y famosos directores, como Zenódoto, Apolonio de Rodas, Erastóstenes y Aristarco, quienes influyeron en la conservación del patrimonio cultural griego. Alejandría dejó de ser la capital del mundo griego. Debido a las revueltas que hubieron, generaron la emigración de gran número de filólogos, matemáticos y músicos. Esta inmigración generó gran importancia en la educación, ya que al perder sus rentas que tenían en Alejandría, tuvieron que dedicarse a dar clases. De esta manera, dos ciudades como Pérgamo y Rodas
pudieron codearse con Alejandría y Atenas.